Parte 24. Tamaño de la muestra 1. La base de la estadística inferencial es que se trabaja con muestras en lugar de trabajarse con toda la población. Y como aquí nos dice, en muchos problemas es imposible o innecesario tener los datos de una población completa. Los datos de solamente una parte de la población pueden dar la información necesaria para hacer inferencias de la misma. La población, como ya habíamos visto anteriormente, tiene una media μ que es completamente desconocida. La finalidad del muestreo es estimar el valor de la media de la población utilizando la media de la muestra, la cual es X testada. El tipo de muestreo más utilizado es el aleatorio simple, donde los elementos de la muestra son extraídos de la población al azar. Aquí tenemos una ilustración con un coeficiente de confianza del 95% o un área bajo la curva de 0.95. Tenemos en el punto central la media de la población, la cual es desconocida, límite inferior, un límite superior. La distancia de la media de la población hacia ese límite inferior es h, igualmente para la distancia de la media al límite superior. Ahora, ¿qué es lo que se pretende? Que cuando muestremos la media de la población pueda ser estimada por medio de la media de la muestra. Pero para que la media de la muestra sea útil, debe de quedar en la región correspondiente al área bajo la curva del coeficiente de confianza que se propuso. Si la media de la muestra cae fuera de esos parámetros, entonces no va a ser útil. ¿Cómo saberlo? Realmente no se puede saber. Siempre existe el riesgo de que caiga fuera, aunque la posibilidad es muy poca. Para un 95% del área bajo la curva, solamente hay 2.5% de posibilidades de que caiga acá o acá. Entre mayor sea el coeficiente de confianza, mayor será el tamaño de la muestra, pero también se tendrá la posibilidad de que la media de la muestra caiga en esa región de aceptación, o sea, se tendrá mayor posibilidad de que la media de la muestra caiga en esa región de aceptación. Si vemos nosotros aquí a H se le denomina precisión. Si cerramos el valor de H, estamos nosotros obligando a la media de la muestra a que caiga lo más cercana posible al valor real de μ. Pero al cerrar H, también aumentará el tamaño de la muestra. Estos parámetros de H, el parámetro del coeficiente de confianza, se proponen de antemano. Es decir, no hay una regla específica, pero el más usual coeficiente de confianza para el cálculo de tamaños de muestra es el 95%. Tenemos nosotros, como ya habíamos visto, variables continuas y variables discretas. Las variables continuas son aquellas que pueden tomar valores fraccionarios y enteros, es decir, valores numéricos, y las variables discretas solamente pueden tomar valores enteros. Aquí, como vimos anteriormente, ya h es la precisión, z es el coeficiente de confianza propuesto, pero expresado en número de desviaciones estándar d correspondiente a esa área bajo la curva. Sigma corresponde a la desviación estándar de la población. Ojo, no la conocemos, se tiene que proponer en base a algún histórico de algún estudio similar al que estamos haciendo, y n mayúscula es el tamaño de la población.
Por ende, n minúscula es el tamaño de la muestra, que es desconocido. Ejemplo. Se desea estimar el promedio de calificaciones históricas de los alumnos de una escuela. Se tiene un registro de 10,000 alumnos. Esto sería el tamaño de la población. Obviamente, lo que se quiere tratar de evitar es analizar todas y cada una de esas calificaciones, de esas 10,000, y sacar el promedio, puesto que sería un trabajo muy laborioso. Se quiere hacer una muestra. La persona que está requiriendo el estimado lo acepta con una precisión de más o menos un punto en una escala de 0 a 100. Se supone que el rango de calificaciones permitido es de 0 a 100. Entonces, una unidad más menos. O sea, que haya ese error. El coeficiente de confianza propuesto es del 99%. Por antecedentes históricos de la institución, se sabe que la desviación estándar pudiera considerarse de 3 puntos. Esto con algunos estudios anteriores que se hayan hecho. Por lo tanto, lo que se pide es calcular el tamaño de esa muestra. H es 1 punto, sigma 3 puntos. Para una confianza del 99% tenemos punto 495 a ambos lados de la curva. Por lo tanto, de la tabla eso corresponde a 2.58, procedimiento que ya vimos anteriormente en estimados. Se especifica el tamaño de la población. Se utiliza la fórmula para poblaciones finitas, que es esta que ya vimos ahorita. Sigma al cuadrado 3 al cuadrado, h 1 al cuadrado, z al cuadrado 2.58 al cuadrado, sigma cuadrada 3 al cuadrado y n 10,000. El tamaño de la muestra es 59.55. Obviamente no podemos tener números fraccionarios de boletas de calificaciones, por lo tanto lo cerramos a 60. Entonces tenemos que muestrear 60 boletas de calificaciones. Es posible, y la mayoría de las veces utilizamos variables discretas de proporciones. Esto se utiliza mucho cuando vamos a hacer encuestas. Recordemos que en las encuestas se manejan proporciones. Proporciones que contestaron que sí, proporción que contestó que no, etcétera, etcétera. Bueno, aquí también se maneja H, que es la precisión. H no puede valer 0. Y no lo dijimos anteriormente, pero H no puede valer 0 porque si valiera 0H, entonces tendríamos que muestrear a toda la población. Z, pues es lo mismo, en base al número de desviaciones estándar según el coeficiente de confianza propuesto. N mayúscula el tamaño de la población y P la proporción de la población, que en este caso vamos a ver nosotros que se puede proponer en base a un estudio anterior, porque pues precisamente es lo que se desconoce, o bien podemos utilizar un número fijo que nos garantice el máximo tamaño de muestra. Este ejemplo dice: se desea estimar la proporción de partes producidas defectuosamente por una máquina dentro de más o menos 4%. O sea, queremos tener un error de más o menos 4% en esa proporción. Queremos sacar, en pocas palabras, el porcentaje de partes producidas defectuosamente. Ese porcentaje lo aceptamos con un coeficiente, con un error, de más o menos 4%, por lo tanto h es igual a 0.04. El coeficiente de confianza que estamos proponiendo será de 95.4%. Como con el procedimiento que ya vimos anteriormente, entramos a la tabla, dividimos esta área entre 2, entramos con ese valor a la tabla, buscamos el valor y aquí nos resulta que z es igual a 2. Dice: determine el tamaño de la muestra necesaria.
Se hace la indicación, basándose en datos históricos, que el porcentaje de artículos defectuosos producidos no ha sobrepasado el 20%. Esto es en base a datos históricos que se tienen durante toda la vida de esa máquina. Nunca esa máquina ha producido más del 20% de artículos defectuosos. Ese pues pudiera ser nuestro dato de inicio para P, por lo tanto P es igual a 0.2 transformándolo a decimal. Calculando el tamaño de la muestra, nosotros tenemos que son 400. En este caso, eliminamos los términos donde interviene n mayúscula, puesto que dice que es una máquina de una línea de producción, y cuando es una línea de producción se considera que el tamaño de la población es infinito, entonces no hay multiplicación por población finita. Fijémonos bien, en ninguna parte dice el tamaño de la población es tanto. Por lo tanto, requerimos analizar una muestra de 400 piezas. Cuando no conocemos el proporcionamiento aproximado, podemos utilizar P igual a 0.5, ya que este valor garantiza el máximo tamaño de muestra.